Y hemos visto algunas características del Espíritu Santo y vamos a retomar con esas características del Espíritu Santo. Por ejemplo, que se lo conoce en la Biblia, o tú puedes, hay muchas veces que la Biblia menciona al Espíritu Santo sin decir Espíritu Santo. ¿Me comprenden? Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, cuando dice el Espíritu de verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, se está refiriendo al Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento se le dice el Ruach Kodesh. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad. Anteriormente, en la clase anterior, habíamos visto que el Espíritu Santo nos revela, o sea, nos muestra a Dios, nos muestra su verdad. El mundo no le puede conocer. Cuando tú hablas del Espíritu Santo en este mundo, a que se te parten de risa. ¿Sí o no? Porque no le pueden ver, no le pueden conocer, no le pueden recibir. También habla del Espíritu de gracia. Zacarías 12:10, ya en el Antiguo Testamento dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento que habla de Jesucristo y que Jesucristo también nos daba paso al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de gracia. Jesucristo es el que nos da acceso a la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos manifiesta la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. También la Biblia le habla del espíritu de adopción. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos salvos, nos da testimonio. O sea, ¿quién te pone dentro tuyo y te convence? El Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién te convence de que estás perdonado por Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién te convence de que eres hijo de Dios? Es el Espíritu Santo. No hay obra humana capaz. Hay muchas veces que nosotros, hay gente que por su temperamento son muy machacones e insisten, e insisten, e insisten, e insisten. Y muchas veces sí tenemos que insistir, pero no por la insistencia vas a convencer a alguien. El que lo convence es el Espíritu de Dios. Necesitamos permitir al Espíritu Santo de Dios que obre, y Él es el que convence a los demás, como te convenció a ti, porque a ti no te convenció una obra, una iglesia, un pastor, un predicador, alguien. A veces le dice, este es el hermano que me llevó a Cristo. Mira, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice que Dios puso toda esta excelencia en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. O sea que un pastor, un predicador o quien sea, es solamente un vaso de barro. Un vaso de barro era el más vil de todos. Porque Pablo le enseña a Timoteo que en una casa grande hay todo tipo de utensilios. Hay de oro, de plata, de madera y de barro. En forma descendente de calidad. El de menor calidad. Entonces somos vasos de barro.
y la excelencia del poder es de Dios por medio de su Espíritu Santo, que es el que hace la obra de convencer. Por eso si vas a predicar, necesitarás del Espíritu Santo que su gracia se manifieste. Si vas a hacer cualquier cosa, necesitarás del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es el que dice en Romanos 8, 15, 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjate, cuando recibimos el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es, nos quita el temor. Nos quita el temor. Yo no sé si hay alguno que tiene temor. Yo sé que muchas veces entre los hombres eso de tener temor, he descubierto a través de la vida que muchas veces los más agresivos son por temor. El temor, hay gente que le hace ser agresiva. ¿Por qué? Porque no quieren mostrar temor. No quiero mostrar, porque asocian el temor con la debilidad. Entonces, como no quiero, en algunos sitios, el ser débil significa que te comen. ¿Sí o no? Entonces, si muestro temor, me comen, tengo que ser agresivo. Fuimos criados así, lamentablemente en muchos países fuimos criados así. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos hace entender determinadas cosas y por eso no tenemos temor. Es más, nos hace entender del amor de Dios. Y la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Quieres ser libre del temor? David decía, y de todos mis temores me libró. No había más valiente que David. Su espíritu de valentía se traspasó a los que estaban con él. No había más un guerrero como David. Se enfrentó, siendo un adolescente, se enfrentó al gigante, a Goliat, y lo venció. Tenía eso, se enfrentó al oso, al león. Sin embargo, él interiormente sabía que tenía temores y todos tenemos que luchar contra esos temores. Pero dice que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? El amor de Dios echa fuera el temor. Por eso cuando una persona verdaderamente está lleno de Dios, no necesita la agresividad. No necesita defender su postura, no necesita andar defendiendo su terreno. Está confiado en Dios. Amén. Y sigue diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En vez de sentirnos, la persona que siente temor, en cierta manera se siente desamparado, desprotegido, por eso estamos temerosos. Pero cuando nos sentimos protegidos por el amor de Dios, ya nos sentimos de otra manera. ¿Y eso quién te lo revela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace sentir que Dios es tu Padre, porque dice, por el cual clamamos, el espíritu de adopción, somos aceptos en el amado por medio de Jesucristo. Significa que Dios tuvo un solo hijo, hija unigénito, Jesucristo. Pero por medio de Él y a través de Él, somos aceptos, o sea, somos adoptados por Dios como hijos de pleno derecho. ¿Cuántos lo entienden? Y dice, por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba Padre es como, en distintos países se dice de distinta manera. Aquí en España le dicen papaíto. En mi tierra le decimos papi. Yo me acuerdo mis sobrinos cuando eran pequeñitos y se acercaban a mi hermano, le decían papi, papi, papi. Se acercaban con eso, ¿cómo te puedo decir? Con esa confianza, con ese cariño, con esa seguridad.
Y el espíritu de adopción que nos lleva a decir Abba Padre es el que nos hace sentir que somos hijos aceptos y amados por Dios. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Amén. Yo no sé si ustedes, pero a mí me emociona la palabra. Porque la palabra es vida. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el espíritu de esta palabra es el que pone la vida de la fe en nosotros. Antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida por la palabra. Tenemos fe por la palabra. Tenemos futuro por la palabra. Aleluya. El espíritu mismo termina diciendo, da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren, te lo voy a explicar de una manera. Intentaré. Dios habla, ¿cuántos lo creen? Dios habla a través de su palabra escrita, revelada. Pero Dios habla. Lo que pasa es que todo el mundo dice o piensa que Dios habla audiblemente. A veces sí, a veces. De hecho, en la Biblia encontramos cuando Dios habló y le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O en otra oportunidad dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Eso fue con voz audible. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de las veces, Dios habla por su Espíritu Santo a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Entonces es como que debemos estar sintonizados. El hombre natural entiende las cosas por medio de los 5 sentidos. Nuestro ser, nuestro yo, recibe información por medio de los 5 sentidos. A través de los 5 sentidos recibe información del medio en que vivimos. Pero el Espíritu de Dios le habla al Espíritu del hombre y el Espíritu del hombre es el que, a ver si te lo digo con una palabra que lo puedas entender, lo decodifica a nuestra alma. ¿Se entendió esa palabra? Ustedes vieron, ¿no? Que tenemos bueno, ahora ya no, pero teníamos un aparatito que decodificaba la señal y la hacía que se vea en la pantalla. Bueno, ese no es exactamente así, pero es algo como para que entendamos. Dios no te va a hablar audiblemente todas las veces. Si te habla audiblemente una vez, eres más que afortunado. Pero te va a hablar a tu espíritu. Por eso necesitamos andar en el espíritu y no en la carne. Satisfacer los deseos del espíritu y no de la carne, porque ellos chocan entre sí, se contraponen. Y si satisfacemos los deseos y las cosas de la carne, difícilmente tengamos la capacidad de sintonizar al Espíritu de Dios. Porque aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu Santo te quiere dar testimonio de tantas cosas. De tantas cosas, te quiere enseñar tantas cosas. A través de mi vida, yo conocí al Señor en 1987, así que ya ni hago la cuenta, porque hay unos cuantos aquí que no habían nacido, ni estaban en proyecto todavía. Y en todos estos años, más de 35 años en el Señor, el Espíritu Santo me ha hablado, no siempre, no todos los días, pero me ha hablado a mi espíritu de distintas maneras. Y tuve que entenderlo en mi espíritu, y mi espíritu se lo transmitió en mi entendimiento para que yo pueda comprender lo que me quería decir. Y muchas veces utilizó textos bíblicos, y muchas veces utilizó cosas, visiones, pero tienes que entenderlo y discernirlo en el espíritu. Amén. Ahora, en la Biblia, al Espíritu Santo se lo simboliza como, por ejemplo, como fuego. Por eso los pentecostales
hablamos tanto del fuego del Espíritu Santo. Nos gusta hablar mucho de así. Lucas capítulo 3, versículo 16. El fuego tiene un simbolismo bíblico y simboliza la limpieza, la purificación, la transformación. Y en Lucas 3:16 dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Estaba diciendo que el que venía, Juan, no era Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, era el que preparaba el camino. Él vino a preparar el camino de Jesucristo. Y entonces él decía, yo no soy él, el que el pueblo de Dios, el pueblo judío estaba esperando. Yo vengo a preparar el camino, el que viene detrás de mí, ese os bautizará. Yo los bautizo. Juan el Bautista era porque bautizaba. Yo los bautizo en agua, pero viene alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ahora, ¿qué significa bautizar? Y esto quizás me estoy adelantando para cuando hablemos del bautismo, pero la palabra bautizar viene de baptizo, que significa introducir, sumergir. Y también es la palabra que se utilizaba para teñir las telas. Porque por medio del teñido se produce el proceso de que una tela se satura del tinte. Es un proceso químico, se llama saturación. Entonces, habla de que cuando somos sumergidos por el Espíritu, cuando una tela es sumergida cambia de color, cambia, ¿sí o no? Y cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce un cambio en cada uno de nosotros. Y ese cambio se manifiesta en un fuego que arde en nuestros corazones. Como Moisés dice que se acercó al fuego ardiendo en la zarza y el fuego no se consumía. Y así es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, aleluya. Que Dios quiere, es un fuego, pero no un fuego natural que hace que las cosas se consuman y se transformen en ceniza. Es un fuego que arde en nuestros corazones. De tal manera que en el camino a Maús, una vez que Cristo ya murió y resucitó, había 2 discípulos que caminaban y venían hablando y se les apareció Jesús resucitado y hablaban y ellos no sabían, no se dieron cuenta que era Jesús. Y cuando Jesús se les manifestó, ellos dijeron, no ardía nuestro corazón. Significa que cuando estamos llenos del Espíritu, el corazón arde por el Señor. Arde. Lo que te impulsa a ti, lo que te impulsa a esforzarte, lo que te impulsa a servir, no es recompensa de hombre, no es promesa de hombre. Lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos es el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones. Lo que te impulsa a soportar muchas veces injusticias, errores o lo que sea, lo que nos impulsa es el fuego del Espíritu Santo. Por eso muchas veces la Biblia dice que el fuego todo lo prueba. El fuego de prueba si verdaderamente hay fuego en nuestros corazones o no. Aleluya. ¿Están aquí? Si no esperes que todo sea bonito en la obra y en el servicio. No esperes que si vas a ir de misionero, yo siempre le digo a aquellos que van a ir de misionero, no esperes, ¿qué te piensas? ¿Que vas a ir de misionero y te vas a bajar del avión y vas a encontrar con la alfombra roja y con la fanfarria esperándote diciendo, ¡ay, viene, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Tú te piensas que eso? Iluso. Por no decirte tonto.
estamos poniéndonos en contra de las potestades del diablo, estamos en contra de la corriente de este mundo. Y lo que nos impulsa a amar a pesar de todo es el fuego del Espíritu Santo. Lo que nos impulsa es el fuego de Dios en nuestras vidas. Aleluya. ¿Te piensas que es todo bonito? Algunos ya se habrán dado cuenta que no es todo bonito en el camino del Señor, ¿no? Hasta la más bella rosa, para poder oler su fragancia, te vas a pinchar con alguna espina. Y habrá espinas en el camino. Pero cuando está el fuego del Espíritu Santo, pasarás por alto todo eso. Amén. Le pasó. Mira a Pablo. Mira a los demás apóstoles. Las pasaron. ¿Pero qué? ¿Eran hechos de otra madera que nosotros? No, eran. Si decían de Elías, hombre sujeto a pasiones. No pienses que los grandes hombres de Dios vienen de hecho de una madera especial. No, simplemente el fuego del Espíritu Santo en cada uno de ellos, como quiere y puede hacerlo en cada uno de nosotros. Es el que nos revitaliza cada día, el que nos da ánimo, el que nos da ganas, el que nos da fervor, el que nos ayuda a perdonar, a amar, a pasar por alto. ¡Ah! ¡Aleluya! ¿Cuántos lo entienden? Y si no lo entiendes, te lo explico de nuevo, no tengo problema. En estos días estoy aprendiendo que en Nehemías capítulo 8, que mientras Esdras predicaba y leía largo, porque del alba hasta el mediodía, y los levitas estaban ahí para explicar al pueblo de manera que todos entendiesen. Y tú tienes que entender, mi propósito es que tú entiendas verdaderamente que el Espíritu Santo quiere tener un fuego encendido permanente en cada uno de nuestros corazones. También en la Biblia el Espíritu Santo está simbolizado con el viento. El viento simboliza la labor regeneradora. Hechos capítulo 2, versículo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Señor, después de estar 40 días con ellos resucitados, les dijo que esperen, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Entonces ellos estaban en el aposento alto y estaban sentados y de repente apareció como un viento recio y ahí se manifestó el Espíritu Santo y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y como lenguas de fuego vino sobre cada uno de ellos. Amén. Entonces el viento del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es simbolizado como agua. Y así como el agua, ¿cuántos necesitan agua para vivir? Todos. El Espíritu Santo es así de indispensable para nuestras vidas. Necesario, vital. Como el agua es necesaria, indispensable y vital para nuestros cuerpos, para nuestra vida física, así lo es el Espíritu Santo para nuestro ser. En Juan capítulo 4, versículo 14. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí, en forma alegórica, estaba hablando y para poder explicar algo tan profundo que iba a suceder en el interior de los discípulos,
Jesucristo estaba diciendo que no iban, el que bebiere del agua que él venía a traer, estaba hablando del pozo de Jacob. Y en el pozo de Jacob iban todos los días y sacaban agua. Y no podían creer, todos los días venimos y sacamos agua a ti. Y Jesucristo les dijo, el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Será saciado. Hay algo que, ¿sabes por qué hay muchos, y aún muchos cristianos, que no están gozosos en sus vidas? Porque no han conseguido encontrarse saciados por el Espíritu Santo. Porque no han logrado tener esa comunión. Yo no hablo de pasar momentos difíciles, a todos nos toca. Pero más allá de los tiempos y los momentos difíciles, cuando uno busca y tiene el Espíritu Santo en su vida, se siente saciado, se siente satisfecho, no anda con esa insatisfacción de decir, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo el tiempo. Cuando tú piensas así, es porque el Espíritu Santo no le has permitido que Él te sacie. No le has permitido, no es que Él no lo ha hecho, no le has permitido. Aleluya. En Juan capítulo 7 dice que en el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Lo mismo que dijo en Juan capítulo 4, que hablaba de la llenura que iba a tener de esa agua de vida. El Espíritu Santo, cada uno que en Él creyera y le buscase. Pero si tú tienes sed y no vas y abres el grifo y pones un recipiente para beber agua, obviamente te quedarás con sed. De la misma manera, si tú tienes sed, pero no buscas al Señor, no le oras, no le dices, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, volverás a tener sed un día y otro día. Y ahí te esconderás detrás de máscaras y detrás de cosas y buscarás cosas que te sacien. Pero volverás a tener sed cada día. Pero aquel que busca al Señor será lleno de tal manera que no volverá a tener sed jamás. Amén. También el Espíritu Santo es manifestado como aceite. Y la Biblia utiliza para simbolizar su obra que nos fortalece, nos ilumina, nos libera, nos sana, alivia el alma. Porque el aceite, en esa época, el aceite que era aceite de olivas, se utilizaba no solamente para cocinar, se utilizaba como base para los perfumes. Para el maquillaje de la época se utilizaba como base el aceite. Se utilizaba medicinalmente. Se utilizaba medicinalmente porque se lo ponían en la piel para soportar el calor. Era el bronceador de esa época. ¿Saben? A las ovejas, los pastores, las ovejas cuando se dañaban, le echaban aceite, le echaban primero el vino con el alcohol, era desinfectante, y después echaban aceite para ayudar a cicatrizar las heridas. Le ponían aceite alrededor de los ojos y de la nariz y de los orificios de las orejas para que los moscones no le entren. El aceite tenía múltiples, y se utilizaba como combustible de las lámparas. Cuando dice, lámpara es a mi pie, mi palabra, era una lámpara hecha de barro donde tenía aceite en su interior y una llamita del otro lado. Esa. Tenía múltiples. Entonces el aceite simboliza todo eso. Y dice en Juan 1:32, Éxodo 27:20. Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado
para hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Hay algunos que pueden decir, pero ¿qué tiene que ver si esto está hablando de rellenar las lámparas de aceite? Sí, pero está hablando de las lámparas, la lámpara que iba a haber en el lugar santísimo, que tenía que ser rellenada, machacada, el lugar santísimo donde se manifestaba el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y también el Espíritu Santo se simbolizaba como paloma por su carácter, la dulzura, la ternura, la amabilidad, la limpieza, la suavidad, la inocencia, la paz, la paciencia, la pureza, que precisamente contrasta con nuestro temperamento, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen dulzura? Sí, azúcar en la sangre sí, pero dulzura. Una diabética, pero dulzura, nada. Pureza, paciencia. Y muchos dirán, pero ¿cómo lo logro? Precisamente cuando el Espíritu Santo viene, a ver cómo te lo digo, yo soy descendiente de italianos. Entonces, para nosotros comer pasta es maravilloso. ¿A cuánto le gusta la pasta? Unos buenos macarrones. En mi casa se hacían a mano, fatto en casa, amasados, como Dios manda. Y con tomate hecho casero, salsa casera, no de eso de bote. Porque aquí dicen, ay, es que feo, los macarrones, no dice nada la comida. Claro, si echas la pasta, la recocinas encima, no al dente, recocinada. Y abres un bote de tomate, lo calientas y lo echas encima, claro, ni los perros. Pero una buena pasta hecha como Dios manda y con una salsa de tomate que lleva 3 horas de cocción lenta. Mamma mia, bocato di cardenale. Esto no lo grabes, Se corta, ¿no? Me hicieron acordar. Pero cuando tú hierves el agua, para que no se pegue la pasta, ¿qué haces? Un chorrito de aceite. No sé si te habrás dado cuenta que el agua está hirviendo con todo, pero cuando le echas aceite, ¿a qué calma el hervor? Así el Señor hace con nuestro temperamento, con nuestro mal carácter. Cuando estamos llenos del aceite de su Espíritu en nuestras vidas, cambia nuestros pensamientos, nuestro corazón. Sí, logras tener la paciencia que te falta. Logras tener. Y dirás, pero no sé cómo fue. Es que el Espíritu Santo, precisamente el Paracleto, aquel que vino a ayudarnos en lo que nosotros no podíamos hacer, Él vino a ayudarnos precisamente. En Gálatas capítulo 5 dice, versículo 19 dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo produce un fruto en nuestras vidas, que es amor, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Aleluya. Pero la carne produce, porque dice, el fruto de la carne es contiendas, envidias, disensiones, herejías, todo eso. Eso que nos sale por los poros, nos brota por los poros, ¿sí o no? Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, dice, más el fruto del Espíritu. O sea, tener una vida en el Espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, dándole lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, produce un fruto que se manifiesta en amor, en fe, en mansedumbre, en templanza, en benignidad, paciencia. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Amén. Yo sé que muchos dirán, uy,
Leerán la primera parte y dirán, esto lo tengo todos, no me falta ninguno. Y cuando leen la segunda parte dice, de esto no tengo ninguno. No los vas a poder bajar por internet, no los compras por Amazon ni nada. Simplemente es la obra que produce el Espíritu Santo. No es mágica. No es que viene Harry Potter y no es mágica. Es una obra que Él va produciendo en nosotros día a día. Amén. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, con mayúscula habla del Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo y se manifestó con una forma de paloma. No quiere decir que, no vi la paloma, no tengo el Espíritu Santo. No. Lo importante no es que veas la paloma, es que ese carácter, ese fruto, tú lo permitas en tu vida y manifestarás eso, aunque no veas la paloma. Amén. Ahora, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Hay algunas... nosotros hemos visto que en Hechos capítulo 1, si tú lees, la iglesia primitiva fue bautizada en el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Esa misma experiencia se repitió en varios pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay algunas denominaciones cristianas que creen que eso murió en el siglo I de la iglesia. Nosotros, los de pentecostales, carismáticos, creemos que ni los dones del Espíritu Santo, ni la obra del Espíritu Santo se terminó en el siglo I, sino que hoy sigue vivo y activo en todos los que creen. Amén. Ahora, el bautismo, ya hemos dicho que la palabra viene del baptizo, que significa sepultar, sumergir, y esto ejemplifica, en este caso, ser inmersos, revestidos, saturados del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con la obra salvadora, somos salvos por fe. Amén. Sino que es para aquellos que ya son salvos y es aquello que nos inicia a una nueva vida de relación con Dios y de servicio a Dios, que es lo que hablábamos. Hemos hablado durante, no sé cuánto tiempo llevamos, más de media hora creo, ¿no? Llevamos hablando precisamente de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que nos lleva a tener el carácter de Cristo, parecernos a Cristo, que nos lleva a tener las obras de Cristo, como Cristo servimos. Amén. Entonces, y esto también en la Biblia se lo designa como descenso, venida del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo, que son expresiones que significa que algo surgió en forma repentina y sobrenatural. No es algo natural, ni es algo progresivo. De repente tú buscas y buscas y buscas y dices, no pasa nada, no soy lleno del Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo decidió, dice, este es el día, y te llenó. Ahora, quiero hacer una salvedad. Que no hable alguien en lenguas no significa que no esté lleno del Espíritu Santo. Ahora sí, la mayoría de las veces el ser lleno del Espíritu Santo se manifiesta en hablar nuevas lenguas. ¿Se entiende?
Porque a veces excluimos los pentecostales, sobre todo, excluimos a alguien que no habla en lenguas, diciendo, este no está lleno del Espíritu. Sin embargo, sus obras hablan de que sí está lleno del Espíritu. Y hay otros que hablan en el Espíritu Santo hasta con las orejas, pero sus obras dicen que deja mucho que desear. Amén. ¿Se entiende? Ahora, vamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. Habla de que el Espíritu Santo es uno y es para todos. Es para judíos, para griegos, hablando de que no hace acepción de persona por ningún motivo, ni de raza, ni de cultura, ni de condición socioeconómica, ni de condición de ningún tipo. Dios da su espíritu para todos, el mismo espíritu. No es que tiene un espíritu para unos y otro espíritu para... No, el Espíritu Santo es uno. Amén. Hechos capítulo 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aquí dice, hay un bautismo en agua. No confundirse. Eso es lo que está diciendo. No confundirse, hay un bautismo en agua como el que bautizó Juan. Pero, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, 8. Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder es la palabra griega dinamis. Y esa palabra, de esa palabra viene dinamita, pero la palabra que más se acerca es dinámica. La dinámica significa un movimiento constante, progresivo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ese fuego nos produce ser dinámicos y explosivos. Ser dinámicos. Es difícil que una persona llena del Espíritu Santo sea una persona pasiva en la obra del Señor. ¿Cuántos me entienden? Es difícil que una persona llena del Espíritu Santo sea una persona pasota con la obra del Señor. Porque el mismo Espíritu es el que te lleva a amar al prójimo, que te lleva a servir a Dios y a servir al prójimo, que te lleva a asumir responsabilidades. Es difícil que una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo sea una persona inmadura. Porque el Espíritu Santo, la madurez, no tiene que ver con la cantidad de años que uno tenga, ni en la vida personal ni en el Señor. Porque hay gente joven, madura, y gente que tiene muchos años e inmadura. La palabra madurez, me acuerdo que mi pastor me enseñó esto y dijo, la madurez se ve en cómo tomas las responsabilidades. Si tomas responsabilidad o no. El que le huye a las responsabilidades es un inmaduro. Así lo decimos en la vida natural, ¿sí o no? Y en la vida espiritual. ¿Cómo ves la madurez de una persona? Porque el Espíritu Santo le impulsa a hacerse cargo y asumir responsabilidades. En la obra, con los hermanos, con la vida, con el prójimo, con la familia. Aquel que no era responsable con la familia se hace responsable. Son todas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículos 16, 17. Dice,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Saben qué significa? Cuando Jesucristo, el contexto es que Jesucristo le estaba anunciando a sus discípulos que se iba a ir, que los iba a dejar solos. Los discípulos durante 3 años habían visto a Jesucristo calmar la tempestad, multiplicar los peces, los panes, la pesca milagrosa, sanar gente, echar fuera demonios, haber sido utilizados con autoridad. Habían visto montones de cosas. Y uno se acostumbra a lo bueno, ¿sí o no? Todos nos acostumbramos a lo bueno. Y cuando llegado el momento te dicen, te voy a quitar el caramelito. ¿Cómo? Jesucristo les dijo, ya no voy a estar con ustedes. Entonces vio eso y dijo, no se preocupen, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré el otro consolador. Aleluya, estaba hablando del Espíritu Santo que iba a ser enviado para que esté con vosotros. Plural, porque donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, dijo el Señor. Por ejemplo, aquí, que somos más de 2 o 3, estamos reunidos en el nombre del Señor, entonces Él está en medio nuestro. Aleluya. Pero mira, estará con vosotros, pero también dice, y en vosotros. Significa, y en cada uno de vosotros. Aleluya. Mira, unos momentos antes de todo esto, capítulos antes, en un momento Jesús tomó a Juan, Pedro y Jacobo. Y fue al monte y allí se transfiguró. Y se transfiguró también Moisés y Elías. Y de repente dijeron, es bueno para nosotros que hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Esa es la costumbre del hombre natural. Queremos lo que podemos tocar, palpar. Lo que nos da esa falsa seguridad. Y ahí es cuando escuchaba la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, diciendo, muchachos, déjense de tonterías. Yo tengo algo mejor que enramadas. Entonces acá Jesús viene y les dice, estaré con vosotros y en vosotros. La enramada no va a ser exterior, la enramada va a ser del Espíritu Santo interiormente en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo entienden? Eso es maravilloso. Ahora, el Espíritu Santo nos bautiza para capacitarnos para su obra. Hay algunos que el bautismo del Espíritu Santo lo quieren porque sí, para deleite propio. Y esa no es la obra, no es el propósito. El propósito del Espíritu Santo es que tengamos esa dinámica que nos lleva a la santificación. Es más, la palabra santidad no significa portarse bien, ser bonito, no decir malas palabras. No, la palabra santidad significa apartado por Dios y para Dios. Significa que dejo las cosas de este mundo para seguir a Dios, seguir al Señor Jesús y servirle. Eso es la santidad. Hay mucha gente que tiene un comportamiento mucho más excelente que la gente de la iglesia. Sin embargo, ellos no son santos.
el concepto de santidad es más que el del buen comportamiento. El concepto de santidad es propósito de vida. Si tu propósito es servir a Dios, eso es santidad. Entonces el Espíritu Santo es para eso. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice: pero recibiréis poder, aleluya, dinámica, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjate, cuando recibimos el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Testigos. ¿Qué habla de testigos? Cuando sirves al prójimo, eres testigo del amor de Dios. Cuando predicas, eres testigo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando haces la obra de Dios, eres testigo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén. Era la ciudad. Simboliza nuestro círculo más íntimo. En Judea, la provincia, un círculo más amplio. En Samaria, otro círculo más amplio. Y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. No hacer enramadas. No quedarnos. Aleluya. El propósito del Espíritu Santo es producir esa dinámica, ese fuego en cada uno de nosotros que te haga arder por hacer la obra de Dios. Como quisiera que mañana, en lo que te toque hacer, lo encares bajo esta perspectiva y le digas, Espíritu Santo. Y no necesitarás entonces a alguien que te esté atrás, tienes que hacer esto. Tú estarás diciendo, quiero hacerlo. Y muchos dirán, eres un pelota. No, no soy un pelota. Tengo el dinamis de Dios en mi vida, que es diferente. No sé si me entienden. Tengo el dinamis de Dios en mi vida. Tengo la dinámica que me impuso el Espíritu Santo, que es la misma que tenía Jesucristo, que dice, la obra que me dio el Padre para hacer, esa voy a hacer. Esa dinámica estará en nuestros corazones. Aleluya. Una de las señales que nos muestra que una persona está bautizada en el Espíritu es hablar en lenguas o distintos idiomas. Como les dije, no significa que el que no lo haga no está lleno del Espíritu Santo, pero sí la mayoría. Y es bueno que lo anheles en oración, que lo pidas. Y en algún momento el Espíritu Santo lo hará. Amén. Y hay algunos que dicen, ¿y cuáles son esas lenguas? Mira, no lo sé. Exactamente, hay algunos que dicen, son lenguas muertas. Otros dicen, son lenguas angelicales. Lo cierto, otros dicen, no, es la habilidad que te da Dios de hablar distintos idiomas. Porque cuando fueron bautizados, ellos hablaban en distintas lenguas y los que eran de esos países que estaban de visita los entendían. Mira, no sé, no tengo la respuesta exactamente correcta. Lo único que sé es que disfruto de la presencia del Espíritu Santo y el hablar en nuevas lenguas. Y eso me edifica. Me edifico en eso. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Significa que no es algo que uno puede provocar por mero deseo. Es el Espíritu Santo el que te lo da, que te inspiran. Y si el Espíritu Santo te inspira, no te cortes. No te cortes. Déjalo fluir. Amén. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, la imposición de manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiere decir que hay momentos que la imposición de manos, sobre todo cuando tú quieres, anhelas y deseas, y hay una invitación a pasar a que oren por ti para que el Señor haga brotar y desarrollar el Espíritu Santo, uno puede orar y se impone las manos y se ora, y muchas veces el Espíritu Santo es que bautiza a esa persona, la llena, de tal manera que comienza a hablar en lenguas, y a veces, en el mismo impulso, a profetizar. Amén. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios 14, 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Cuando yo hablo en lenguas, no hablo para los demás. Por eso de que la Biblia nos enseña que en la iglesia tiene que haber cierto orden. Y entonces cuando entras, hablas en la congregación, generalmente no, viva voz y gritando. He visto espectáculos de todo tipo, pero si tú no hablas a los hombres, tú le hablas a Dios. Es verdad que cuando veamos los dones del Espíritu Santo, se profetizan lenguas y otro da el don de interpretación de lengua. Es verdad que puede suceder, pero eso es otra historia para otro momento. Hay otras manifestaciones que se producen, que son producidas por el Espíritu Santo, en algunos casos caídas, risas, temblores, pero lo que no debemos hacer es buscar las manifestaciones. Que Dios, el Espíritu Santo, lo quiere hacer, perfecto, pero hay gente que, yo lo he visto en más de 35 años de ministerio, he visto la gente buscando esas manifestaciones y después dan mal testimonio. ¿De qué te vale caerte 7, 8, 10 veces y levantarte y seguir siendo el mismo patán de siempre? Lo único que hiciste fue ensuciarte la ropa. Si verdaderamente el Espíritu Santo te toca, va a producir lo que hemos hablado, un fruto en tu vida, una dinámica, un fruto, algo. Lo otro es solamente un circo. Si es el Espíritu Santo, verdaderamente va a producir algo, un cambio. Mateo 3, capítulo 11, versículo 12. Bueno, ya lo hemos leído. Ahora, para ser bautizados por el Espíritu Santo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Dios es santo y no mora con el pecado. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El arrepentimiento es previo, porque dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Difícilmente una persona que vive en pecado a sabiendas reciba el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, 6. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando buscamos a Dios y lo hacemos con fe, Él nos galardona. ¿Qué es el galardón? Es el premio. Y la Biblia dice en Hebreos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el galardón, ser sellados por el Espíritu Santo de Dios.
Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ser lleno del Espíritu Santo es para que las obras que Jesucristo hizo, hagamos. Y aún Jesucristo dijo, y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Y cómo podíamos hacer eso? Siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, debemos tener cuidado de no pecar contra el Espíritu Santo. Podemos pecar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Entristecer, incomodar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Viviendo la vieja vida. Porque podemos vivir de la vieja manera de vivir y querer ser lleno del Espíritu Santo y vas a sentir ese vacío interior. ¿Y por qué no soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo si maltratas a tu prójimo? Si no lo valoras. ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se sienta con libertad en tu vida? Si cuando puedes miras cosas que no te convienen, escuchas cosas que no te convienen, amas las cosas de este mundo. Y la Biblia dice, el que ama este mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y quiero decirte que el Espíritu Santo en ese momento ya te habrá hablado y recontrahablado acerca de lo que a Él le gusta y lo que no le gusta en tu vida. ¿Sí o no? Entonces, si no le hacemos caso, Él se siente incómodo, entristecido. Debemos cuidar nuestra manera de hablar, nuestro corazón, nuestra relación con el prójimo. Y te doy un ejemplo nada más. Efesios 4, 31, 32. Inmediatamente después. E inmediatamente antes habla de otras cosas, pero solamente las que habla después dice, a ver, capaz que te toca alguna, o más bien todas estas cosas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Te pillaste alguna de estas o...? Y ni te cuento las que dice antes. Eso te lo dejo para que lo leas en casa. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lamentablemente, en cuanto a la mentira, porque una de las cosas que más incomoda al Espíritu Santo es la mentira, se tiene a la mentira como un pecado menor, casi insignificante. De hecho, dice, es una mentirita blanca, una mentirijilla, o como quieras, en cualquier sitio le dicen de distintas maneras. ¿Cómo le dicen en tu país? Una mentira piadosa. ¿Qué de piadoso tiene que te engañen? Nada. De hecho, recordemos que el primer mentiroso fue Satanás, el padre de mentira, dice la Biblia. Entonces, se le tiene como un pecado menor, insignificante, pero ofende la sensibilidad y santidad de Dios y obviamente al Espíritu Santo. Presta atención. Está sentado, bien agarrado. Hechos 5, 3, 4.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendiendo no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Te quedó alguna gana de mentir? Qué silencio, ¿no? El problema es que podemos también apagar el Espíritu Santo. Vieron que hablábamos que es un fuego. Podemos apagarlo. Cuando lo incomodamos el Espíritu Santo, se va apagando ese fuego. Y esto viene como consecuencia de descuidar la vida personal, cosas sencillas, como la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la oración, el congregarse, el temor de Dios, la santidad, la pasión por Dios, por los perdidos, por el servicio a Dios, la pasión por el prójimo. Descuidemos la alabanza y la adoración. Podemos apagarlo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. ¡Wow! Sí, piensa, reflexiona acerca de todas las cosas que vas encontrando en tu vida e iremos viendo por qué no siento la plenitud del Espíritu en mi vida. Y todo esto no es para avergonzarnos, es para que abramos los ojos y para que le pidamos perdón a Dios. Y aún si hubiese que pedirle perdón a alguien, hacerlo de corazón, para que verdaderamente el Espíritu Santo vuelva a sentirse en plenitud en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, qué maravilloso poder hablar de ti, Espíritu Santo. Pero te pido que ahora, Señor, estés tocando nuestras vidas de manera que nos enseñes, nos muestres a cada uno de nosotros cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir incómodos en nuestras vidas, que te entristecen de nuestras vidas, que entorpecen lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Haznos sensibles, Señor. No queremos, Señor, ofenderte. No queremos que se apague lo que has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda a mi hermano y a mi hermana. Venga tu presencia sobre cada uno. Queremos ser llenos de ti, Señor. Y aquellos que quieren ser bautizados en el Espíritu Santo, prepara sus corazones para ese momento en que tú quieras hacerlo, Señor. Gracias, Señor.